Pues así el tema, la necesidad parece que ahí está. ¿Cuál va a ser el esquema? ¿Qué tan viable es lo que hoy se presentó? Sergio Sarmiento. Sergio, qué gusto. Siempre ¿cómo es estás? un gusto, Manuel. Muy buenas noches, Alberto Bellé. Alberto, Manuel, qué gusto, Sergio, ¿cómo estás? Jorge, qué gusto. Muy buenas noches. Jorge Fernández. Manuel, Jorge, ¿cómo Sergio, estás? Alberto, un placer. Muy buenas noches. Tiene historia este tema, porque en algún momento se construyeron un montón de viviendas, muchas de ellas, cientos de miles, están desocupadas, están abandonadas, están vacías. Pero hay necesidad de vivienda. Por supuesto que hay necesidad de vivienda. La propia presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón se quedaron 600,000 viviendas abandonadas. Es la estimación que ella misma ofrece. Y es cierto, fue un fracaso el programa de construcción de viviendas que se hacían muchas veces a media hora de los centros urbanos, viviendas que se quedaron ahí vacías y que lo vemos, de hecho, cuando recorremos el país. Por supuesto que hay un error muy fuerte, sobre todo en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, en los programas de construcción de vivienda. Y me parece que lo más fuerte fue en el sexenio de Vicente Fox. Hay un rezago en el mercado de vivienda de 8.9 millones de viviendas. Quiere decir que tendríamos que construir para resolver ese rezago 8.9 millones. La presidenta ofrece construir en este sexenio 1 millón de viviendas con un costo de 600,000 millones de pesos, pero me parece que la estructura que está creando no es sostenible. Para empezar, quiere utilizar al Infonavit y al que Conavi. El Infonavit sea el constructor. Además, crear una empresa, eso es parte del problema. Pero empecemos por el principio. O sea, quiere que el Conavi construya 500,000 para los que no son miembros derechohabientes del Infonavit y que el Infonavit construya otras 500,000. Estamos hablando de 1 millón de viviendas, pero en lugar de que sea la iniciativa privada, en lugar de que se eliminen, por ejemplo, los altos impuestos para la adquisición de viviendas, las grandes dificultades que hay en las ciudades para que te den permisos para construir viviendas, no. Aquí se crea una estructura burocrática, una nueva empresa que va a construir estas viviendas y esto me parece que es lo que va a generar un problema. Y para el Infonavit el problema puede ser muy importante. El Infonavit, recordemos, tenía una cartera vencida del 8% aproximadamente en 2018. Hoy tiene una cartera vencida cercana al 19%. Todavía no está perdiendo dinero, pero esto en buena medida es que, por ejemplo, en el 2020-2021 con la pandemia se renovaron toda una serie de créditos que en realidad no se estaban cubriendo y se están ocultando las cifras. Pero el tema es que, a ver, no sé, un banco normal tiene una cartera vencida y eso es en tarjetas de crédito, por ejemplo, donde no hay un bien patrimonial que sirva de colateral, de garantía. La verdad es que, los bancos tienen quizás 2, 3%, 4%, 5% y ya empiezan a preocuparse. El Infonavit tiene una cartera vencida del 19% y esto debería señalar que está mal la situación del Infonavit y que se puede poner mucho peor con este programa que además está planteando financiamiento a tasa cero. Además, Jorge, ¿cómo lo ves? Mira, el programa yo creo que parte de una necesidad real, no solamente la necesidad de vivienda, sino la necesidad de vivienda para los jóvenes. Los jóvenes no tienen opción a tener vivienda. Me congratulo por el programa, qué bueno que esté. Me parece, como dice Sergio, que está mal planteado. Desde el momento que se está planteando la construcción de las viviendas y no tenemos un plan de rediseño de las grandes ciudades o de los lugares donde se van a hacer las viviendas. Veíamos ahora en tu reportaje, la mayoría de esas viviendas se van a hacer al centro o sur del país. Está bien, hay grandes necesidades. ¿Dónde se van a hacer? ¿Cómo se van a hacer? ¿Quién lo va a decidir? ¿Con qué infraestructura va a rodear? ¿Y qué infraestructura va a rodear? Las 650,000 viviendas que se hicieron, sobre todo en el gobierno de Vicente Fox, era un plan muy ambicioso de desarrollo de viviendas, pero no se hicieron ni las comunicaciones, ni los servicios, ni todo lo que requiere esa vivienda. Tú, si tienes una vivienda que queda 3 horas de tu lugar de trabajo, lo más probable es que no la uses. Si no la usas, y por eso tienes la cartera vencida que tiene el Infonavit, porque dejan de pagarlo. Y como no hay tampoco ningún
te quedas con la vivienda, es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el plan de rediseño urbano de servicios? Yo recuerdo hace algunos años, muchos años, que había planes de desarrollos municipales de distintas áreas de las 100 ciudades que se hicieron, que no estaban mal planteados. Pero si no tenemos eso, si no comenzamos a decir, bueno, vamos a hacer 1 millón de viviendas, ¿dónde, cómo, de qué manera, quién las va a financiar? ¿Cómo vamos a trabajar con las constructoras, incluso con todo el sector privado que puede trabajar en torno a esas viviendas? Va a ser muy difícil, no que se construyan las viviendas, porque se van a construir, que tengan la utilidad que queremos que tengan para el reordenamiento urbano que necesita el país. Que no se queden ahí abandonadas, como están otras tantas miles abandonadas, Alberto. Pues ese es uno de los problemas de origen que desde luego no es responsabilidad del gobierno anterior ni del que está empezando. Es decir, la deformación que se generó en ese periodo de Vicente Fox y también con Calderón de permitir que se construyeran viviendas en medio de la nada, en donde el negocio de los desarrolladores era comprar tierra muy barata, casi siempre desincorporando tierra de origen ejidal, y vendérselo a sus propias constructoras. Y eso generaba pues un negocio en sí mismo en esa operación, y después hacer estas viviendas en donde un trabajador, una trabajadora apostaba al sueño de tener su propia vivienda sin tener absolutamente ninguna infraestructura y servicio alrededor. Ahí tenemos un problema muy serio, que es una deformación que viene de antes. Y luego empezamos a tener otro problema. Muchas personas jóvenes que tienen movilidad laboral o piensan que la pueden tener en los siguientes años, no se animan a tomar la decisión de ejercer su crédito con su subcuenta de vivienda Infonavit porque no se quieren anclar en un lugar si probablemente hoy está en Tijuana y quizá en 5 años estén en Guadalajara. Y entonces se han buscado distintas fórmulas para tratar de resolver esto. Creo que la opción para esos casos de vivienda en renta o alguna suerte que se exploró alguna vez de derechos compartidos, como si fueran tiempos compartidos, pero que pudieras cambiar tus derechos de propiedad de un sitio a otro, es un tema que había que resolver. Entonces creo que eso está bien planteado en el diagnóstico. Y hay una parte muy dura que es difícil de resolver, y es que muchos trabajadores, tanto los formales derechohabientes de Infonavit como los de la informalidad laboral, sencillamente con su ingreso no les alcanza para adquirir una vivienda. Y a los constructores no les es costeable, porque sencillamente no da, construir una vivienda de un precio tan bajo ya de salida al mercado, y ahí hay un nudo que no se puede resolver. Entonces, a mí me parece que hay innovaciones en el programa, me parece que es una demanda, y creo que coincidimos, muy sensible socialmente, es vital. Coincido enteramente con la necesidad de que haya otro tipo de planeación del desarrollo urbano. El suelo en los centros urbanos es caro, es muy caro, y eso eleva el costo de la vivienda. Y entonces veo virtudes, pero lo que más me preocupa, sin duda, es volver a esta fórmula que señalaba Sergio, de una empresa estatal, constructora, como si eso garantizara eficiencia, porque además dicen que eso es para reducir costos en la construcción de vivienda, y sabemos qué ha pasado con este tipo de experiencias. Sí. No suele ser buena administración del gobierno. Las empresas desarrolladoras que trabajaron sobre todo en la época de Fox y terminaron a mitad del gobierno de Calderón, prácticamente todas quebraron. Todas esas empresas prácticamente han quebrado. El problema de cuando quiebra una empresa del gobierno es que el costo es para... dejan las viviendas... No, y el costo es para todos, para los y eran ciudadanos. Empresas privadas que quebraron con contratos con el gobierno. Sí. A ver, yo vivo en la Ciudad de México, me gusta explorar la Ciudad de México. Yo les puedo decir que hay toda una serie de oportunidades para construir vivienda en la Ciudad de México, en el centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro histórico, en la colonia Juárez, en distintos puntos de la Ciudad de México, porque hay predios abandonados, porque hay predios que han sido deteriorados, pero los costos para poder construir vivienda son muy elevados. Hay demasiadas restricciones para la construcción en buena parte de la Ciudad de México, y lo primero que debería tratar de hacer la autoridad es cómo libera ese mercado que ya está ahí, cómo libera esos terrenos que en este momento solamente sirven de basurero o sirven como... Oye, ¿cómo se regulan? Porque refugio. Algunos están invadidos, por ejemplo. En algunos casos están invadidos y por supuesto que hay muchos
posibles inversionistas que serían mucho más eficaces que un gran elefante blanco constructor del Infonavit, que podrían de hecho tomar estas viviendas que ya en algunos casos que ya existen o construir sobre terrenos baldíos, pero lo que se tiene que hacer es facilitar esto. Si tú quitas las estructuras burocráticas que tenemos, te aseguro que vamos a tener un boom de construcción que no le va a costar al contribuyente, no va a costar estos 600,000 millones de pesos que nos están diciendo, que se añaden a todos los demás programas sociales que se pretenden hacer en un momento en que la Secretaría de Hacienda nos dice que para el año que viene va a bajar el déficit de presupuesto a la mitad, cosa que cada vez se ve más inviable. ¿Hay formas de hacerlo? Sí hay formas de hacerlo. Crear un gran elefante blanco burocrático, una gran constructora dentro del Infonavit, no es la forma de hacerlo. No parece. Uno de los problemas que tuvo la administración Sheinbaum en la Ciudad de México los 2 primeros años fue que se canceló para revisar permisos y todo esto, desde la administración Mancera, el cártel inmobiliario, lo que tú quieras, y se canceló la construcción con un costo muy alto en construcción de locales comerciales, por supuesto, también de viviendas, sobre todo para clase media, que se vio muy afectada, y de trabajadores. Al paralizarse la construcción en las grandes ciudades, se paraliza buena parte de la economía de las grandes ciudades. Y quizás habría que tomar ese ejemplo para no repetir el error. Si vamos a construir con base en el Infonavit 1 millón de viviendas, que insisto, me parece un objetivo mínimo necesario. Tú decías, faltan casi 9 millones de viviendas. Si vamos a construir 1 millón de viviendas con apoyo del Estado, que se haga, entonces, bien, con un buen proyecto, con proyectos que sean viables, donde estén los servicios y que sean también viviendas viables. Uno de los problemas que hubo en el pasado con las viviendas es que desarrollaban viviendas y eran viviendas de 20, 25 metros cuadrados, donde tú tenías que meter una familia. Después se intentó, cuando estaba Rosario Robles en la Sede Sol, hacer lo que se llamaba el cuarto rosa, para que las niñas y las mujeres tuvieran un cuarto más, porque había eso. El estar con tantas personas en un cuarto provocaba muchos problemas. Hay que contemplar, tenemos muchas enseñanzas de fracasos en la construcción de viviendas, sobre todo de vivienda popular en el país, que hay que tomarlos y hay que aprender de ellos en un programa como este. Yo creo que 600,000 millones va a ser costosísimo financiarlos, pero si se tiene esa decisión, entonces hagámoslo bien, garanticemos que estén las viviendas, que estén en el lugar donde deben estar, donde la gente las necesita. El tema no es construir viviendas. Que no se queden vacías. Claro. Creo que aquí vale la pena distinguir, conforme a lo que han planteado, que hay una demanda de vivienda para segmentos con mayores ingresos, y me parece que eso debe estar con desregulación, con mejores prácticas gubernamentales, para que el sector privado construya, desarrolle esa vivienda, pero es para segmentos con un poco más de capacidad económica. Para los segmentos que tienen muy poca capacidad económica, creo que la intervención pública para promover vivienda económica accesible es correcta. Pero la fórmula que están planteando a través de una constructora me parece equivocada. Ahora, hay otros 2 componentes del programa que son interesantes. Uno tiene que ver con las acciones, 450,000 acciones, intervenciones para ampliación o mejora de vivienda. Esto que decías, Jorge, el cuarto rosa, que la familia creció y se necesita otro espacio, creo que es importante, hay que ver los mecanismos para hacerlo. Y luego 1 millón de actos de escrituración, porque tenemos serios problemas en materia de derechos de propiedad en el país. Ese sí es muy importante. Y esa certidumbre patrimonial es clara. Y ese es un problema de eliminar también criterios burocráticos, porque la razón por la que la gente no escritura es porque le cuesta mucho dinero escriturar. Ese es el tema. Bueno, claramente Alberto y yo tenemos 2 visiones, pero lo que me dice a mí la experiencia es que para todas las clases sociales, si la gente va a vivir en su vivienda, porque me ha tocado ver a gente que ha comprado casas en el Infonavit y que después las casas son tan malas o tienen tantos problemas que terminan por abandonar esas casas. Y yo creo que tienes que tenerle confianza a un mercado que te diga, a ver, si alguien está dispuesto a invertir dinero en un proyecto porque sabe que va a tener ahí una casa, me refiero a la persona que está comprando, entonces hay que hacerlo. Pero tampoco
tampoco puedes hacerlo con financiamiento de tasa cero, en que sabes que al final ni siquiera vas a cobrar el capital, porque eso es lo que hemos visto una y otra vez, y entonces vas a terminar descapitalizando tanto al Infonavit como al CONAVI, y no se trata de descapitalizar estos organismos. El Infonavit, como sabemos, no es un organismo del gobierno, no es el gobierno, es un organismo tripartita en que hay aportaciones de los trabajadores, aportaciones empresariales y aportaciones del gobierno. Lo que a todos nos conviene es tener un Infonavit fuerte, un Infonavit que no quiebre, o un Infonavit que no tenga que ser rescatado una vez más. Que sea útil para quienes necesitan. ¿Y cómo se van a distribuir? ¿Y cómo se van a distribuir los recursos? Porque hay corrientes dentro y fuera de Morena, corrientes sociales que durante años, en todos los gobiernos, los neoliberales, los de la 4T, en todos, que han financiado organizaciones sociales con recursos públicos para construcción de vivienda, que terminan siendo fraudes tan grandes o mayores que lo que hicieron los peores desarrolladores del pasado. Entonces, si se va a utilizar, por eso es muy importante saber cómo se va a construir, quién va a construir, de qué manera, cómo se van a distribuir esos recursos. Si se van a entregar a organizaciones sociales, pongo un ejemplo, Antorcha Campesina o alguno de estos grupos que se dedicaron a construir vivienda, va a ser un fracaso. Ya lo hemos visto, ya se ha hecho, se ha gastado una enorme cantidad de dinero en esos grupos que han hecho. Todos ellos, el señor Bejarano se dedicaba a eso en una época, a construir viviendas, y han sido un fraude y un fracaso para quienes la compran, objeto de clientelismo. Claro. Y ojalá se apueste al conocimiento técnico, a la planeación, a que se construyan, lo decían, las viviendas en donde se necesitan, y que haya servicios e infraestructura. Que no se apueste a lo político, porque nos están diciendo también que va a haber un censo vivienda por vivienda para determinar quiénes necesitan realmente vivienda. Ya puedo ver a los servidores de la nación sacando ese censo y determinando, pues estos son mis cuates. Por supuesto, ese es un riesgo enorme. Y nada más un punto, creo que el financiamiento es clave. No se deben tocar ni se pueden tocar jurídicamente, salvo que hicieran una reforma, las subcuentas de vivienda que constituyen los fondos del Instituto del Infonavit. Que no es menor eso. Sí, no es menor. No es menor. Y le están echando un ojo a los fondos del Fobiste también, ¿no? Pues, ahorita le están echando ojo a varias cosas. Sergio, gracias. Al contrario, Manuel, gracias. Gracias. Jorge, gracias. Hasta mañana. Pásala bien.